danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inexplorables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haga que valga en nuestras almas y guíe con nuestros pasos y ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se sepa de las tinieblas. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos un día más a este encuentro con la palabra. Quedábamos el último día en la carta a los Hebreos y leímos, expliqué aquello de la cita que se considera como el más relevante testimonio que podemos encontrar en la Escritura acerca de lo que supone la humildad, ¿no? Cuando Pablo recurre al propio Cristo para decirnos que siendo Dios, que él no tuvo, que no se le cayeron los anillos por hacerse uno de nosotros, igual a nosotros, y aquello de al entrar su Hijo en el mundo, adórenle todos los ángeles. Y os expliqué aquella anécdota de la adoración de los ángeles, que los testigos de Jehová arguían para no decir que Cristo era Dios, pues lo que hicieron fue modificar la cita en la Biblia, sustituyendo lo de todos los ángeles lo adoren o adórenle todos los ángeles por lo de ríndale homenaje, y se quedaban así pues desposeyendo de todo título de divinidad al propio Cristo. Bueno, pues después de eso vamos a meternos ya con el capítulo 2 de esta carta a los Hebreos y vamos a leer los primeros 4 versículos, capítulo 2, y leemos del 1 al 4. Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos, pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo la firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justo retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan gran salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron, testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Gracias. Como veis, es una exhortación natural después de las afirmaciones anteriores sobre la excelencia de Jesucristo, superior en todo a los ángeles. Con más razón había que mantenerse fiel a la revelación antigua, hay que mantenerse fieles a la revelación que nos ha traído Jesucristo. La antigua fe transmitida, dice, por medio de ángeles y dignos de recibir castigo los que no la cumplieran, luego mucha mayor atención hemos de prestar la gente de la nueva alianza, por decirlo de alguna manera, y dice él con un apelativo que se entiende muy bien, dice, no sea que nos deslicemos, porque ¿qué es eso? Es como un desliz, es que es sin darte cuenta que vas por la pendiente, ¿no? Y muy importante es darnos cuenta que dice sobre esa mayor diligencia que hemos de prestar sobre lo que hemos oído. Sin duda se trata del mensaje evangélico y de la responsabilidad de quienes lo hemos recibido. ¿Qué responsabilidad es esta? Es la de ser fieles 100%, o el gran peligro de las apostasías. El padre Sánchez de León, el fundador de Fe Católica, siempre nos decía, cuando salíamos a parroquias o donde fuera a dar cursos por primera vez, o en fin, que iba siempre acompañando a algún veterano, siempre decía, hijos míos, no digáis cualquier cosa por salir del paso, que es muy fácil caer en la herejía. Es mucho más noble decir, mira, eso te lo traigo contestado el próximo día. Y ya está, y no pasa nada, porque no todo el mundo lo sabe todo ni tiene por qué saberlo. Tú vienes aquí,
Y o preguntas, o llamas, o te asesoras y das la respuesta correcta, porque lo importante es ser fieles a la verdad, fieles al Evangelio tal cual nos ha sido transmitido, no tal cual quiera darlo yo para salir del paso. Como os decía, fijaros en que dice que comenzó a ser promulgada por el Señor y confirmada por los que oyeron y autentificada por Dios con toda clase de prodigios y diversos milagros en el Espíritu Santo. Y vamos a seguir escuchando o viendo este misterio de redención. Nos habíamos quedado, o mejor, pegamos un saltillo. Leemos del 14 al 18 del capítulo 2. Pues como los hijos participan en la sangre y en la carne, de igual manera, él participó de las mismas para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Pues como es sabido, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Porque por esto hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, a fin de hacerse pontífice misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es capaz de ayudar a los tentados. Perfecto, clarísimo además, ¿no? Cristo se hace semejante a nosotros en todo para destruir con su muerte el imperio de la muerte, que está en posesión del diablo, lo dice con todas las letras, ¿no? Y expiar nuestros pecados, por consiguiente el imperio que tiene el maligno sobre nuestras almas. No es novedad lo del imperio del diablo a través del pecado, y esto todos somos testigos, porque el que esté libre de culpa, pues que tire la primera piedra, ¿no? De una manera u otra somos tentados. La cuestión está en si nos dejamos vencer por la tentación o somos capaces de vencerla, ¿no? Jesucristo nos dice también que es sumo sacerdote, y es una novedad este título en los escritos de procedencia paulina. Este sea o no, como comentamos la semana pasada, escrito por Pablo, por uno de sus discípulos o por alguien de su escuela, desde luego es doctrina de Pablo, ¿no? Y no es novedad en él lo del imperio del diablo a través del pecado y la muerte que reinaba en el mundo, y que ya citamos en Romanos, en la primera de Corintios, en la segunda, en Gálatas, en Colosenses. Todo esto ya ha salido. En resumen, Cristo, a fin de hacerse sacerdote misericordioso, hubo de asemejarse en todo a sus hermanos, semejante por comunidad de naturaleza, con todas sus consecuencias. Fijaos ahora como lo que dijimos el lunes pasado en la introducción en cuanto a los destinatarios, que decíamos que eran cristianos procedentes del judaísmo, procedentes de la religión judía, conocedores por tanto perfectamente del Antiguo Testamento, y ya va siendo avalado por el texto. Moisés había sido el mediador de la antigua alianza y era considerado como el más grande de todos los hombres. Es el legislador por antonomasia, el padre de la ley y los profetas, de la Torá, Moisés, y era necesario, dado que los destinatarios le conocen como el más grande, era necesario afirmar que Cristo es muy superior a Moisés, que está sobre Moisés, lo que lógicamente causaba impresión en los judíos. Vamos a leer. Leemos ahora del capítulo 3, del 1 al 6. Vosotros pues, hermanos santos, que participáis de la vocación celeste, considerad al apóstol y pontífice de nuestra confesión, Jesús, fiel al que le hizo, como lo fue Moisés en toda su casa, y es tenido por digno de tanta mayor gloria que Moisés, cuanto mayor que la gloria de la casa es la de la que él la fabricó. Pues toda casa es fabricada por alguno, pero el hacedor de todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda su casa, como ministro que había de dar testimonio de todo lo que se había de decir. Pero Cristo está como hijo sobre su casa.
que somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de la esperanza. Perfecto, hasta ahí. La metáfora de casa es válida en cuanto a que Moisés actuaba como siervo de la casa de Dios, mientras que Jesucristo actúa como hijo dentro de su propia casa. Pero puede haber una duda. ¿Tomamos la metáfora de casa como edificio o tomamos la metáfora de casa como familia? Porque la Biblia dice a veces casa de David, y cuando el ángel anuncia a María, recordad que dice, y reinará en la casa de Jacob por años sin término, ¿no? De todas formas, y en este caso la metáfora de casa, tomada como edificio o tomada como familia, es clara en cuanto a lo que el autor de la carta quiere demostrar, y es la superioridad de Cristo sobre Moisés, que es lo que intenta enseñar la carta, ¿no? Moisés, legislador y mediador de lo que la antigua economía religiosa, por decirlo de alguna manera, no era el autor o constructor, ni tomándolo como edificio, ni tomándolo como familia. Y sin embargo Jesús sí. Es el texto, dice de Moisés, que está en casa como ministro, y de Cristo dice que está como hijo sobre su casa, que somos nosotros, lo que también puede inclinar la balanza en favor de casa, familia, en última instancia, casa, iglesia. Y es un término que en otras ocasiones San Pablo ha usado, que decía, vosotros sois templo de Dios, refiriéndose a los bautizados, refiriéndose a la iglesia. Jesucristo es nuestro pontífice o nuestro sumo sacerdote y tiene o ostenta ese título con todo derecho. Y antes de detallar las características del sacerdocio, que las va a exponer con detalle, interrumpe, esto es típico también de San Pablo, por eso aunque no sea el autor, el propio Pablo, parece escrita por él desde luego, ¿no? Interrumpe la exposición doctrinal. Ocurrió en Gálatas, ocurrió en Romanos, ¿no? Cuando hace la loa al Padre y de repente, y vosotros, y nos da otra secuencia. Bueno, pues aquí un poco pasa igual, ¿no? Intercala una exhortación a los hebreos, a los destinatarios, a que se mantengan firmes en la fe que han abrazado. Vamos a escucharlo. Leemos del capítulo 3, del 7 al 19. En consecuencia, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón como cuando lo irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis acciones durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, su mente siempre se extravía y no reconoce mis caminos. Por eso, airado, juré, no entrarán en mi descanso. Cuidado, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón perverso e incrédulo, desertor del Dios vivo. Antes bien, animaos unos a otros cada día, mientras suena ese hoy, para que nadie se endurezca, seducido por el pecado. Porque si mantenemos firme hasta el fin nuestra posición del principio, somos compañeros de Cristo. Cuando dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón como cuando lo irritaron, ¿quiénes aunque oyeron lo irritaron? Cierto, todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés. ¿Con quiénes se indignó durante 40 años? Cierto, con los pecadores cuyos cadáveres cayeron en el desierto. ¿A quiénes juró que no entrarían en su descanso? A los rebeldes. Y así vemos que por su incredulidad no pudieron entrar. Correcto, muchas gracias. Como veis, interrumpe otra vez la exposición doctrinal para invitar a los destinatarios que se mantengan firmes en la fe que han abrazado. La exhortación continuará después, a lo largo del capítulo 4, y no deja de llamar la atención el modo como el autor, sea quien fuere, se vale de la Escritura. Supone como 3 fases o 3 etapas en esa llamada de Dios.
La que hizo a los israelitas en el desierto, la hecha a los judíos en la época del salmista, en la época de los salmos, y la que hace ahora a los cristianos. En efecto, como base de esa exhortación se toman, para los que tomáis nota, palabras del Salmo 95, del versículo 8 y 11, en el que se invita a los judíos, a sus contemporáneos, a que oigan la voz de Dios y se muestren más dóciles de lo que fueron sus antepasados en época de Moisés. Y fue aquella una generación perversa, en continua rebeldía con Dios, exigiendo siempre de Él nuevos milagros, olvidándose del favor que les había hecho el día anterior. Y por eso dice que el Señor, pues digamos en nuestro lenguaje de hoy, se mosqueó, claro, se enfadó, y el castigo es que no entrarían en la tierra prometida. No es, acordaros de lo que explicábamos de la voluntad activa y la voluntad permisiva de Dios. No es que dijera pum, 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 ahora todos estos vais a caer cadáveres por el desierto, que según lo lea uno parece que puede indicar eso. No, quiero decir que aquella generación no llegaría a conocer la tierra prometida, y así fue. Pasó toda una generación en el desierto y fueron los hijos de aquellos que salieron de Egipto los que entraron en el desierto, pero ninguno de los que se había irritado contra el Señor, o sea, le había puesto a prueba. Y de eso hay infinidad de citas, ¿no? Os doy también, por si queréis buscar en casa, Éxodo 17, Números 14, 20, Números 20 del 2 al 13, etcétera, ¿no? Y de esta introducida con la fórmula dice el Espíritu Santo, el autor, si os habéis dado cuenta, hace enseguida aplicación a ellos, a los que lo escuchan. La conducta de Dios con la generación, esta del desierto, debe servirles de aviso. Y obviamente esto es palabra de Dios, que trasciende el tiempo, palabra de aviso también para nosotros. No nos va a decir que no entremos en la tierra prometida, pero sí nos estamos jugando a la salvación eterna si endurecemos el corazón, que de eso se trata. O sea, y poner a Dios a prueba, pues ¿qué es? Pecar es, como decimos muchas veces, paso de ti y de tus normas, ¿eh? Eso es endurecer el corazón. Yo, una religión a mi aire, a mi modo, y de esto sí y de esto tanto cuanto. Y esto, como mi cabecita no lo entiende, pues tampoco lo acepto, ¿eh? Que es el problema de los racionalistas, ¿no? No entra nada que no supere su razón, claro. Entonces, es la fe iluminada por la razón, o la razón mejor iluminada por la fe, para ser más exactos, ¿no? Recomendación parecida hace San Pablo en la primera de los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 10, y si entonces por su incredulidad aquella generación fue duramente castigada por Dios y excluida en el descanso de la tierra prometida, tema también ahora la generación cristiana, como os estoy diciendo, no sea que incrédula del Evangelio ponga prueba a Dios y se autoexcluyen o nos autoexcluimos del descanso en el Señor cuando así procedemos, ¿no? Todo da la impresión de que el autor de la carta estaba preocupado por el peligro de la pérdida de la fe en los destinatarios. Pero es que ese peligro sigue existiendo hoy, en el 2014, máxime cuando todo o casi todo en nuestro entorno invita a otro modo de vida, que no es el de la fe cristiana, del seguimiento de Cristo, el de, como decía Mari Carmen, la niña esta que está en proceso de beatificación, que están aquí los que llevan el proceso, ¿no? Hay que chincharse. A su hermano, es que hay que chincharse, y muchas veces no nos chinchamos, no nos humillamos, ¿no? Pues bien, sí quiero que examinemos unos versículos del capítulo 4, que son tremendamente clarificadores acerca de la palabra de Dios, y que a lo mejor no nos acordábamos. Bueno, de los versículos sí, porque los he oído o los hemos oído muchas veces, pero a lo mejor no nos acordábamos que era de esta carta a los hebreos. Vamos a leerlo, veréis cómo suena. Hebreos 4, 12 y 13. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más aguda que espada de 2 filos. Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y es capaz de distinguir los sentimientos y pensamientos del corazón. Y no hay criatura alguna que esté oculta ante ella, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Correcto. Una, que Dios nos ve siempre, en todo lugar, que esto lo aprendimos de chiquitines en el catecismo. Dios lo ve todo, sí, Dios lo ve todo, hasta los más ocultos pensamientos, que decíamos entonces, ¿no? Que nos aprendíamos desde el catecismo. Y la otra, importante, y que la manejamos muchísimo en Fe Católica, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre. Es eternamente joven, tajante, como espada de 2 filos que penetra la división de alma y espíritu. Y todavía es más expresivo el autor. Hasta las coyunturas y la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro. Como veis, se presenta la palabra de Dios como acción de Dios mismo. La palabra de Dios es creadora. Hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra es creadora, es viva, es eficaz, es generadora de vida. Y en este caso es como un sustantivo. Se nos presenta como Dios mismo. Está personificada. No puede indicar más a lo vivo el poder y la eficacia de la palabra que sale de la boca de Dios, que, como decía Isaías, no puede volver a él vacía, ¿no?, sin conseguir su efecto, y para la cual, obviamente, como hemos explicado, no hay nada oculto. Pero estos versículos que hemos leído tienen relación con lo que otras veces hemos comentado a propósito del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Sí, el discurso del pan de vida, a ese me refiero, ¿no? Y que ayuda a relacionarlo con este pasaje. Primero, Jesús es el pan de vida, porque su palabra que abre la vida eterna a los que creen en él. Es ese lío, es ese galimatías, es ese exposición clarísima, pero por otro lado un tanto compleja de entender, sobre todo para los oídos no dispuestos, como le pasó a los que eran testigos allí, ¿no?, que después de lo del discurso de pan de vida salen chutando, cada uno para su lado, ¿no? Pero hasta el punto de que dice: ¿y vosotros queréis iros también?, le pregunta a los apóstoles, y le dice Pedro, ¿os acordáis lo que le dice? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, tu palabra es la que nos hace quedarnos. La fe, la que abraza este misterio. Y, desde luego, sí está claro que clarifica la institución de la Eucaristía. Si no conociéramos el capítulo 6 de San Juan, pues como que nos habría pillado muy en frío y muy difícil de tragar aquello de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, refiriéndose al pan y al vino, ¿no? Ahora sí. Es decir, Jesús es el pan de la palabra que hay que creer. Segundo, Jesús es el pan de vida, por su carne y su sangre, que se nos da como verdadera comida y bebida. En la Eucaristía está vivo, pero mudo, y su palabra es la que abre a la vida eterna. Me estoy acordando ahora de nuestro fundador, el padre Sánchez de León, que cuando llegaba a este pasaje él siempre ponía las manos así, ¿no?, y decía: aquí Cristo Eucaristía, aquí palabra de Dios, en el mismo plano. Aquí está, vivo, con su carne, sangre, alma, divinidad, pero mudo. Y donde nos habla es aquí, en su palabra. Por eso decimos que Cristo es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios es viva y eficaz, que lo hemos encontrado aquí, fíjate por dónde, en la carta a los Hebreos. En el capítulo próximo, en el capítulo 5, se nos dicen los caracteres que todo sacerdote debe tener para poderse presentar como legítimo y eficaz. ¿Y cómo se aplican a Jesucristo? Vamos a leerlo, capítulo 5, y leemos del 1 al 6. Uno cualquiera, todos a la vez, ¿no? Porque todo pontífice tomado de entre los hombres
es constituido para intervenir a favor de los hombres en sus relaciones con Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados, ya que también Él está rodeado de debilidad y por esta causa debe ofrecer sacrificios por sus pecados, así como los hace por el pueblo. Nadie puede arrojarse este honor si no es llamado por Dios, como Aarón. Así también Cristo no se atribuyó la gloria de constituirse como sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como dice también en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Veamos. Se indican, como hemos escuchado, 5 cualidades exigidas a todo pontífice. 1. Pertenecer a la humanidad. 2. Representar a la humanidad en las cosas que miran, que afectan a Dios. 3. Ofrecer dones y sacrificios por los pecados. 4. Capacidad para compadecerse de las ignorancias y de las debilidades humanas. Y 5. Haber sido elegido por Dios para esta misión, es decir, por llamada divina. Nos habla de Aarón, ¿no? Bien, pues todas estas cualidades se dan en Jesucristo, pero en el grado máximo que se pueden dar, en grado sumo. Toda la naturaleza humana se ofrece a sí mismo, toma naturaleza humana, o sea, se hace uno de nosotros, se ofrece a sí mismo por los pecados de todos, se compadece de nuestras miserias y tampoco se arroga él el título ni la dignidad del sacerdocio, sino que ese pontificado lo recibe de Dios Padre. Engendrar, esto lo decía mi amigo Manolo, ya no vive aquí en Madrid, pero vamos, es más joven que yo, y en las discusiones que teníamos con los testigos de Jehová, que salían cosas de estas, de la naturaleza divina sobre todo, ¿no? Él empezaba con un ejemplo normal de la vida práctica animal, ¿no? Dice: un perro que engendra, raza canina; un caballo, raza caballar. Dice: y el hombre que engendra, pues otro hombre, engendra el género humano, ¿no? Y Dios, si engendra, ¿qué engendra? O sea, él era para ponerlos en marcha para explicar esto, ¿no? Engendrar es transmitir la propia naturaleza. El Padre, al engendrar al Hijo, le transmite su propia naturaleza. Esta naturaleza es infinita, eterna, por lo que el engendrado es infinito y eterno. Abraham no creó a su hijo Isaac, sino que le engendró, le comunicó su naturaleza humana. Y su naturaleza humana es limitada, es finita, y engendra a su hijo, pero es persona distinta y distinto ser del que lo engendra. Como os decía, la persona engendrada es distinta, es otro ser que el que engendra, aunque sean de la misma naturaleza. Pero eso no puede ocurrir con la naturaleza divina, porque es infinita. Por lo tanto, la naturaleza que recibe el engendrado es infinita. Y como seres infinitos no puede haber más que uno. Al ser distintos seres, uno tendría lo que no tuviera el otro, y por lo tanto uno de ellos sería menos que el otro. Luego no sería infinito del todo. Resulta que el engendrado es persona distinta, pero es el mismo ser. He aquí el gran descubrimiento, ¿no? Dios Padre engendra a Jesucristo, comunicándole por generación su infinita naturaleza. Y como esa naturaleza solo puede poseer a Dios, y Dios no hay más que uno, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Pero para Dios no existe el tiempo. Para Dios todo es un eterno presente. Siempre es un hoy eterno. Y así se explica perfectamente que el texto diga: Hijo mío eres tú, te he engendrado hoy. Claro, a continuación, recordad que dice:
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí nos descuadra un poco. ¿A qué viene eso de Melquisedec? ¿A cuento de qué viene? Pues en el capítulo siguiente explica que al comparar este sacerdocio con el de Melquisedec es porque este personaje se nos presenta en la historia de la salvación sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin de sus días. Pero seguimos leyendo. Del 7 al 14. Cristo, en los días de su vida mortal, ofreció su sacrificio con lágrimas y grandes clamores. Dirigió ruegos y súplicas a aquel que le podía salvar de la muerte y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aun siendo hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y porque llegó a ser perfecto, los que ahora le obedecen encuentran en él la salvación eterna. En efecto, Dios lo había proclamado sacerdote a semejanza de Melquisedec. Sigue. Pero ya es otro. A este propósito tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerla porque os habéis vuelto lentos para comprender. Debíais ya ser maestros después de tanto tiempo, y en cambio necesitáis que se os vuelvan a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios. Necesitáis leche y no alimento sólido. Al que todavía se alimenta con leche, no se le puede hablar de la vida perfecta. No es más que un niño pequeño. A los perfectos, en cambio, se les da el alimento sólido, pues ellos han adquirido la sensibilidad interior y saben distinguir lo bueno y lo malo. Correcto. Un pasaje interesante, y seguramente que no comentamos más que esto ya hoy, porque es preciso que os deje tiempo para oír misa, ya que no hemos tenido misa. Podréis ir a la parroquia que tenemos más cerca, ¿no? El primer versículo que hemos leído ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones. Nos encontramos, primero, o A, que en nada se parecen unas a otras, y dos, que visto el texto, sin otro saber que la lógica, a no pocos nos parecen un tanto ilógicas. Por lo que os voy a pedir que nos perdonéis, o que me perdonéis, si analizamos por nuestra cuenta un poquito. Dice el texto: el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, dice la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Las variantes a tener en cuenta son que unos traducen fue escuchado o librado por su actitud reverente o por su piedad, o como tú has leído, Religiosa sumisión. por su religiosa sumisión. Otros traducen fue escuchado o fue librado por su especial temor, y así lo dicen otras traducciones. Como a lo que vamos, no importa la razón del por qué fue escuchado, sino de que fue escuchado, vamos a las interpretaciones de unos y otros. Como seglares, no doctos, sí amantes de la Sagrada Escritura, somos conscientes de que nuestra interpretación puede no tener más que el valor de la lógica. Nuestra norma, por otro lado, como sabéis, es ser repetidores, ser voceros del mensaje, repetido con fidelidad a la Santa Madre Iglesia, que por otro lado es nuestra única garantía para todos. O lo que es lo mismo, no son interpretaciones nuestras, pero si alguna vez hacemos una interpretación nuestra distinta de las publicadas, lo advertimos al objeto de que una vez sabida la ignorante procedencia, no le deis valor y cada cual le parezca bien o mal. Bien, por supuesto, se trata de interpretación no sobre una verdad definida, sino de aquellas que la Iglesia advierte que pueden ser interpretadas según lo que quiere decir el Espíritu Santo. Y en concreto, el segundo libro de Benedicto XVI sobre Jesucristo, que alguno tendréis en casa,
lo habréis leído, es ese blanco, dice en el capítulo 4 que él titula La oración del huerto y la carta a los hebreos. Más bien avala esta tesis que yo os voy a exponer. El autor de la carta a los hebreos no dice que Cristo pidió se le librara de la muerte, sino pidió al que podía salvarle de la muerte, sobre todo porque el texto añade que fue escuchado. ¿Que oró al que podía salvarle de la muerte? Naturalmente. Siempre que se pida al Padre, se le pide al que todo lo puede. Pero el problema sigue en pie. ¿Qué pidió Jesús? De una cosa estamos seguros. Pidiese lo que pidiese, y cojamos la traducción que cojamos, dice que fue escuchado. Nos encontramos con la dificultad de siempre. ¿Qué pidió Jesús? ¿Cuáles fueron sus ruegos con lágrimas? Antes de advertir, primero que hemos procurado tener en cuenta lo que enseñan los libros de hermenéutica y noemática sobre el uso del sentido literal, esto es, que Dios habla a los hombres en su lenguaje, solo dando un sentido a sus expresiones, lo contrario sería no entenderse. Que al inclinarnos por un sentido, en cierto modo, más literal, no hemos olvidado que nuestra interpretación nada dice contra la doctrina definida. Y tercero, que tanto León XIII, en la Providentissimus Dei, como Benedicto XV, en el Spiritus Paraclitus, o Pío XII, en la Divino Afflante Spiritu, insisten en, si nada de lo advertido anteriormente lo impide, buscar siempre en la Escritura el sentido literal. Hecha esta premisa, veamos diversos textos que en mayor o menor grado pesan en esta interpretación. El de Juan 6. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esto dijo en el famoso discurso de Cafarnaúm. Próximo, para salir a Gesemaní, dice: el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Jesús sabía lo terrible que iba a ser su pasión, incluidos temor, miedo, pánico, tristeza de muerte, etcétera, etcétera. Y no podemos pensar que en un momento llegase a pedir ser librado de nada de eso, porque, ser librado de nada de eso, porque sigue diciendo ahí en Juan, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para eso. Sabía más, sabía que la voluntad del Padre era que sufriese la muerte tan ignominiosa que suponía el mayor oprobio y deshonra, la cruz. Y por ello, lo que había anticipado Nicodemo, lo proclamó delante de mucha gente, y tras la glorificación del Padre dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos hacia mí. Y por si quedase duda, el evangelista dice: decía esto para indicar de la muerte que debía morir. No cabe duda, Jesús, en cumplimiento de la voluntad del Padre, tenía que ser levantado en alto, o sea, tenía que llegar a la cruz. Pero nosotros sabemos que antes de llegar a la cruz fue tan tremendo, pasó tanto física, psíquica y moralmente que ha impresionado e impresiona. Estamos a punto de empezar la Cuaresma y vamos a volver otra vez a vivir estos misterios de la pasión del Señor, ¿no? Y el tema de Getsemaní. Comenzó a sentir angustia, me dan ganas de dejarlo aquí por lo de la hora. ¿Tenéis misa alguno? ¿Pensáis sí? Bueno, llego al punto siguiente y lo dejamos. Comenzó a sentir pavor y angustia y les decía: mi alma está triste hasta el punto de morir. Si nos vamos a los salmos, los lazos de muerte me aferraban, angustia y tedio. Las olas de muerte me envolvían. Delante de mí trampas de muerte. Y es significativo que se repita tanto la palabra muerte. Pero todavía hay textos que nos revelan un martirio peor. Y es la que hemos visto en Corintios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que en él fuéramos justicia de Dios. O se hizo maldición por nosotros. Es fácil suponer que como descomunal losa pesaran sobre Jesucristo los pecados de todos los tiempos, de todos los hombres,
Y si, como es posible, los pecados tras la resurrección le afectan a Jesucristo afectivamente, en aquel momento le pesaron efectivamente. No es de extrañar que en tales circunstancias, y lleno de angustia, oraba con más insistencia y sudó como gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo, como dice el evangelista Lucas. El temor, el espanto debió de ser tremendo. Significativo es que diga Lucas: se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. ¿En qué le confortó si después leemos que sufría lleno de angustia hasta sudar sangre? Pues usamos a lo que sabemos, porque está escrito que después sufriría un juicio inicuo, golpes, salivazos, etcétera, etcétera, ¿no? Era hombre, nacido de mujer. Su única persona, por unión hipostática de sus naturalezas, no hizo cambiar su naturaleza. Sigue siendo hombre y sigue sufriendo, semejante a los demás mortales. Analizando todo esto, nos repugna pensar que no puede la naturaleza humana resistir tanto sin morir antes de llegar a la cruz. No pudo pasar que Jesús viese que era imposible pasar por todo eso antes de ser levantado en alto, que se moría a chorros, que su naturaleza humana no llegaba y tenía que ser levantado en alto, y entonces pide al Padre ser librado, así, literalmente, y fue escuchado para poder resistir, para no morir antes de llegar a la cruz. Lo dejamos aquí. El próximo día aclaramos un poquito más o lo enlazamos con esto. Rezamos a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicias del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas vivan de esa sabiduría, que no le traigan los años, sino que brilla la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina a los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un misterio de tu luz y tu favor. María, poderosa como un ejército, concédenos así la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo nos ofrece tantas cargas, mas con tu manera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y te pide la majestad de nada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ganado, levantado en mi guerra